Hello everyone. Good afternoon. Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Deb. Hello. Thank you for the host. Nice. How's it going? ¿Cómo estáis? Today I had like a little bit of a rough day. I didn't have too much time. Como digo, hoy no tuve tampoco mucho tiempo y demás para prepararme. Ha sido salir del curro, llegar a casa, prepararme la cena, bueno, y después de la cena ya preparar el stream. O sea, un poco todo en plan de pum, pum, pum. ¿Sabes? Un poco así. ¿Cómo va? ¿Cómo va de? Yeah, so as I was saying, like today I was like, okay, I finished job. I came back here like literally like after job, having dinner, and after dinner preparing the stream. So literally like one, very fast. So let's see. Wait, let me reduce a little bit the media source. It's in the back. Okay. So how's everyone going? ¿Cómo os va a todos? I think Sira was finishing the stream. I think I was watching her a little bit lurking in the back. You made it. Yay! I could made it. It was like a little bit running, but that was cool. Hi. So let's see how it goes. Anyway, so we are going to start with the lesson, and before I want to review. We are going to make, as usual, a short review, just in case somebody new joins. Como digo, vamos a empezar con las clases, pero antes de empezar, pues voy a hacer una pequeña review. Vamos a pasar por los puntos por los que hemos pasado para explicar adecuadamente, pues lo que hemos visto, y si lo queréis ver más tranquilamente, recordad que en YouTube están todos los vídeos, ¿de acuerdo? Entonces pues ahí lo vais a poder encontrar. So if you are interested in what you are going to see in the review, on this fast review, you can always watch it on YouTube, so that's nice. Moyo, muy buenas. Hello, how's it going? Thank you for coming. Muchas gracias. So let me see. We are going to start with the review as usual. So starting with the disclaimers, I said that already. I think that's fine. So very fast, as I said in English and Spanish, but you have all the disclaimers in all the videos, so I'm not going to focus on that, basically. But yeah, thank you very much for all your attention. Como digo, no me voy a centrar en los disclaimers, pero bueno, básicamente es que lo principal es que lo hago en español y en inglés, como podéis ver, así que paciencia a todos. Lurking as usual, that's fine. Very good, you're welcome. So as we say, reviewing, we have four writing systems. I'm going fast because it's on the videos, but out of these four, Romaji, hiragana, katakana, and kanji, we don't use Romaji, okay? Just for this first lesson. Como digo, de estos cuatro sistemas, Romaji, hiragana, katakana y kanji, solamente no usamos Romaji. Este Romaji lo vamos a utilizar solamente en la lección de hiragana, ¿de acuerdo? Entonces simplemente es para recordar. Lo digo varias veces para que os entre en la cabeza acerca de estos tres sistemas de escritura: hiragana, katakana y kanji. ¿Qué queréis más información acerca de cómo funcionan? A los vídeos anteriores. Thinking about what to make for lunch and the nap after lunch. Good luck. Hope it goes okay. Okay, so as we were saying, the kanji come from China, etc. We were talking about all this history about the kanji coming from China, so that's cool. Okay, estuvimos hablando también de todos estos kanjis que venían de China, y a través de ellos pues se creó la escritura japonesa. Evil Romaji, yes. The sooner you forget about Romaji, the better. Cuanto antes os liberéis de la carga del Romaji, de estar siempre pendientes de leer el Romaji, mejor que mejor. Entonces, como digo, pues esta es la tabla principal del hiragana. This is the main table about hiragana. We have this one, and additionally, we have also the guten, hanbakuten, and the diphthongs. The diphthongs, we still didn't watch it. We might watch it today or the next stream that I do. I don't know. Como digo, adicionalmente a esto, a la tabla principal, tenemos los dakuten y handakuten, que son todos estos que habíamos visto ya. Bueno, de momento hemos visto la fila del ga, gi, gu, ge, go, y sashi, suseso, y da, ji, nzu, de, do. Estas tres filas las hemos visto ya. Falta por ver. Hoy veremos ba, bi, bu, be, bo, pa, pi, pu, pe, po. Y si diera tiempo,
los diptongos. Si no da tiempo hoy, los veremos en el siguiente stream, que será básicamente el final, con el que tengo el final de esta lección de hiragana, básicamente. As I said, talking about the dakuten, we already saw ga, gi, gu, ge, go, and sa, ji, zu, se, zo, and da, ji, zu, da, zi, z, de, do. Sometimes it's a bit hard, so I need to focus the pronunciation because I don't like messing it up. But the other two, ba, bi, bu, be, bo, and pa, bi, bu, be, bo, will be done today. And if I have time, the diphthongs, also today. If I don't, in 2 weeks. So, moving on, we have, tenemos a, acá, aquí, asa, i, inu, iro, iku, u, uma, ue, umi, e, eki, ebi, edo, edo, o, oto, otoko, onna, ka, kasa, kaku, kao, ki, ki, kirin, kino, kino. Let's remember just again this u, it's not kino, it's a long vowel, so we make it longer. Okay, kino, kino. Recordamos que esta u que veríamos aquí no es una, no se dice kino, no se pronuncia como tal, sino que lo que hace es extender la vocal anterior. Entonces no es kino, es kino, kino. ¿Ok? Ku, kutsu, kutsu, kubi, kubi, kuma, kuma, ke, kenko, kenko, keisatsu, keisatsu. Same as we said with the u, we say with the i. It's not keisatsu, it's keisatsu. And kenka, kenka. Como digo, pues esta i, lo mismo que con la u, lo que hace es alargar la vocal. No es keisatsu, es keisatsu, keisatsu. ¿Ok? Ko, kori, kori, kodomo, kodomo, kore, kore. Outlast. I think the stream has the old category, Outlast. Really? I put just chatting. Give me a moment. Tihihi. Could be. Did I mess it up? Did I mess it up? Yep, I messed it up. I wrote just chatting. Why didn't it recognize it? Just chatting. Hey, where are you? I saw you. Okay. Ta-da! Should be fine now. Hope it is. It is good now? I hope it is. Okay. So, this is about ko. Para que lo entendáis, los hispanohablantes básicamente había metido la pata porque tenía el stream, lo había puesto en la categoría equivocada. Estaba puesto del Outlast cuando estuve jugando al Outlast esta semana y no lo cambié. Así que es como... ¿Quieres el Outlast? Ven al Outlast. Pues tienes una clase de japonés. La había liado parda. En cualquier caso, seguimos. Vamos a ver. Estuvimos explicando también cómo funcionaban esto de los sonidos sordos, sonoros, las labiales, dentales y tribelares, que simplemente para que recordéis cuál es que la P va con la B, la T va con la D y la K va con la G. ¿Ok? So we were very briefly explaining about these voiceless and voiced sounds and the labial, the dental and the velar, just for you to remember that the P and the B goes together, the T and the D goes together, and the K with the G goes together. Okay? You want to change the title too? Really? I didn't change the title? My God. Thank you so much. I'm sorry, guys. Let me see. I changed it. I don't know why it ignored it. I was calling it 日本語の時間. 日本語の
jikan. I hate when I have some troubles here. 日本語の時間 hiragana part 3. Should be okay. No, that's okay. Actually, I really appreciate because otherwise I wouldn't know. So, thank you very much for that. Thank you. Because actually this video I will upload it later to YouTube, like that. So, this is also something that it's good to know. Como digo, estábamos teniendo unas cuantas dificultades técnicas porque aparte de no actualizar la categoría, no había actualizado el título del stream. Se me había cambiado todo. Yo qué sé por qué. Dificultades técnicas hemos tenido. Las tiene todo Dios. Así que, paciencia. Muchas gracias. So, moving on. Next, we were talking about this gagigugego. Gagigugego. Okay, like gakko, ginko, gun, geta, gohan, gohan. Estos son los gagigugego. Sa, sara, sara, sakura, sakura, sayonara, sayonara, sayonara. Shinbun, shinbun. Shika, shika. Shibuya, shibuya. Su, su. Skoshi, 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 skoshi. Important that I didn't mention normally when we say su, su. Sometimes when the next when the next syllable it's something like ku, ko, or something like that, it's on the line of K. Sometimes the u of su is not pronounced too much. So instead of sukoshi, it's like skoshi, skoshi. Como digo, pues a veces cuando detrás de esta su va pues con alguna de la fila de la K u otras también, pues a veces se suele pronunciar, se suele perder esa U de la su, se hace un poquito muda, y en vez de sukoshi, es más bien como skoshi, skoshi, skoshi. Sushi, sushi. Sensei, sensei. Se, segatakai, segatakai hito. Seki, seki. Sotsugyo, sotsugyo. Soto, soto. Sore, sore, sore. Za, zi, zu, za, ji. Sorry, perdón. Za, ji, zu, ze, zo. Za, ji, zu, ze, zo. Zashi, zashi, zashi. Jitensha, jitensha. Zutto, zutto. Zehi, zehi. Zo, zo. We have also this review. Estuvimos haciendo también la review. Pam 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 pam. Ka, u, se, e. And we were talking a little. También estuvimos haciendo un poquito de conversación. Sumimasen, sumimasen, sumimasen. Sumimasen could be I'm sorry, excuse me, thank you. Sumimasen, como digo, puede ser perdón, lo siento, perdona, disculpa y también incluso gracias. Sirve un poco como para todo, es la palabra dorada. Ohayo, ohayo. Konnichiwa, konnichiwa. Konbanwa, konbanwa. Oyasumi, oyasumi. And des. Des. Ángel des. Ángel des. Soy ángel. I am ángel. Ángel des. Later in the future I will make a lesson. In the near future, I'm already preparing it. I will make a lesson about des, so don't you worry about des. Oh, no, okay. Como digo, en un futuro muy cercano, porque ya lo estoy preparando, haré una lección sobre el des. Entonces no os preocupéis porque hablaré en profundidad sobre esto, ¿de acuerdo? Entonces pues lo sabréis bastante mejor. Takai, takai.
taco, taco, tabi, tabi, chichi, chichi, chikara, chikara, chizu, chizu, tsuchi, tsuchi, tsuki, tsuki, tsuri, tsuri, te, te, teki, teki, tera, tera, tori, tori, toki, toki, tora, tora, and da, ji, zu, de, do, da, ji, zu, de, do, dasu, 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 chijimu, chijimu, tsuzuku, tsuzuku, deru, deru, do, do. And this is where we finished the last time. So we will start from here. ¿Ok? Como digo, hasta aquí ha llegado la review. Hemos ido un poco más rápido. Recuerdo, siempre está todo en YouTube, si lo queréis. Y pues vamos a comenzar ahora con la lección desde aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Let's start. Hajime mashou. Na. Okay, so let's start with na. Na ni nu ne no. Okay, with this line. This line is quite simple. There is no exception, so and no big things to mention, so we can go a little bit faster. Don't you worry about this. So this one, 4 strokes. 1, 2, 3, and 4. Na. Okay. Como digo, pues vamos a ir ahora con la línea del na. Na ni nu ne no. Esta fila es bastante sencilla, no tiene ninguna excepción, ni nada grande que mencionar que yo recuerde, así que no os preocupéis, va a ir bastante sencillo en ese sentido. Con na, pues tenemos por ejemplo nasu, nasu, que significa berenjena, nasu es una berenjena, namida, namida, namida es una lágrima. Entonces, por ejemplo, ¿recordáis que con de dijimos, por ejemplo, hon ga deru o misu ga deru, que sale el agua? Entonces, pues cuando decís llora o que sale una lágrima, se suele decir namida ga deru, namida ga deru, deru, que sale una lágrima, namida ga deru, como tenéis aquí. Y finalmente, naka, naka, que significa centro, puede ser dentro de algo, puede ser entre uno y otro, en un sitio. Entonces, pues suele utilizar para eso, para dentro de algo, entre una cosa y otra. Tiene bastantes sentidos, pero siempre en torno a esos matices, ¿de acuerdo? So, as I say, words that start with na, for example, we have nasu, nasu, that means eggplant, namida, namida, which means tear. And for example, if we want to say like to cry, like your tears are running, you say, if you remember deru, when we saw deru, like hon ga deru, misu ga deru, the water is running, for example. So we use the same for tear, namida ga deru, namida ga deru, because your tear starts running, okay? So namida ga deru. And naka, naka. Naka can be center, can be inside something, can be among 2 points, in. So it can have different meanings, but most of them are usually linked to this kind of nuance, okay? Always inside, center, among, okay? More or less. Next. Ni. 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 So with ni, 1, 2, 3, we have nichi, nichi. Nichi means day, okay? Niku, niku, niku means meat. And ni, ni. If you say ni, just like that, ni means chew, okay? So in the future, I will
I will make some lesson about the numbers. I still didn't prepare it, but you can see the numbers here. So from 1 to 10, okay? So just reviewing very fast, although I will take it later in next lessons. So we have ichi, ni, san, shi or yon, shi or yon, go, roku, shichi or nana. I have another 5 here, okay? Hachi, kyu, and ju, okay? Ju means 10, okay? Entonces, pasando al español, explicando todo esto, tenemos nichi significa día. Por ejemplo, es un buen día, pues todo el día de hoy. Entonces, pues para ese tipo de ejemplos, hoy es el día, donde no sé cuántos, hoy hace muy buen día. Entonces, pues para todos esos ejemplos se puede utilizar nichi. Niku significa carne, sin más. Niku, carne. Entonces puedes decir carne, lo que quieras, de pollo, de cerdo, lo que quieras. Carne. Niku. Y finalmente, ni significa 2. Entonces, como he dicho en inglés también, en un futuro haré alguna lección. Voy a traerlo esto un poquito más para acá. Ok. Como digo, en algún futuro haré alguna lección hablando de los números, pero bueno, de manera un poco rápida para que los tengáis aquí. Aquí podéis ver los 10 números, los 10 primeros números. Vamos a contar juntos. Serían, aquí tenemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues en japonés, ichi, ni, san, shi, o yon. Puede tener 2 lecturas. Shi o yon. Go. Roku. Shichi o nana. También puede tener 2 lecturas. Shichi, nana. Hachi. Kyu. Ju. Como digo, no os preocupéis si no lo recordáis. Ahora lo estoy simplemente mencionando para que sepáis, para que entendáis más o menos cómo se dice. Si no lo sabéis y demás, no os preocupéis. En algún momento haré también una lección sobre los números. ¿De acuerdo? Así que no os preocupéis. Entonces vamos a seguir con la siguiente. Let's continue. Here we have nu. With nu, we have nuno. Nuno means cloth. Nusumu. Nusumu means to steal. To steal something from someone. To steal. And last, nuku. Nuku can mean to pull out, to draw out. Okay, nuku. Entonces, como digo, pues tenemos nuno. Nuno significa tela, una tela. Nusumu significa robar a alguien. Entonces, pues puedes decir, por ejemplo, bolso o la cartera que se dice saifu, robar una cartera, saifu o nusumu. To steal a wallet would be saifu o nusumu. Okay? And last, bueno, perdón, estaba en español. Y por último tenemos nuku. Nuku significa sacar, extraer. Por ejemplo, para un diente, como podéis ver, pues también vale eso. Nuku, sacar o extraer algo. Na, ni, nu. Next, ne. Ne, we have negi. Negi can be this Welsh onion, green onion, basically what Miku is holding here. I just wanted some picture, and when I was thinking about the negi, I was like, yeah, I think Miku is the one who always represents the negi the best. Also, I have to say that, again, I said that many times, but I repeat it. When I talk about negi, this kanji, I think you will never see it. I
I just wanted to put the kanji here because just in case you are interested, or also to make you used to watch kanjis, I think it was interesting to leave the kanji there. But I need to say that I have never seen this kanji before, ever. So it's not one kanji that you're gonna need. If you come to Japan, pretty most likely every time, I always saw negi with hiragana, every time. They advertise it with hiragana or with katakana. You might not know katakana yet, but it's very simple too. So negi, usually you can even forget about this kanji. You will never use it. This is the negi, Welsh onion, green onion, neko, neko. Neko means cat. These kanjis, yes, you will need it. Okay? Neko, neko, cat. And last, nedan, nedan. Nedan means price. Okay? The price of something. Then, for example, you can say, nedan ga takai, nedan ga takai. Something is expensive. Okay? We call negi spring onion. I saw also that name, but it didn't ring my bell. I think maybe I don't know if that's only in Australia, or it's also like in America, Britain, etc. But yeah, I saw that definition about spring onion, but I never heard that before actually. I heard the green onion. No idea. So, as I say with nedan, you can say nedan ga takai, something is expensive. Because literally it means the price is high, if you remember takai, nedan ga takai, or the opposite, nedan ga hikui, or nedan ga yasui also. You can both say nedan ga yasui, which means the price is cheap, or nedan ga hikui, which means the price is low, okay? So you can say both of them. Como digo, pues tenemos, por ejemplo, empezamos con ne, y entonces de ne tenemos la primera, negi. Negi significa cebolleta, sin más. Entonces, pues la única imagen que se me venía a la cabeza con la cebolleta es la de Miku, utilizando la cebolleta. Entonces, lo mismo que he comentado antes, el kanji que pongo aquí, como siempre, dejo los kanjis para que la gente se acostumbre a verlos, para que los tengáis ahí, para que si os causa curiosidad lo tengáis, que sepáis que la palabra tiene kanji y demás. Pero, esta palabra, negi, nunca he visto la palabra negi con el kanji. O sea, esto es porque yo lo he estado buscando y decir, ¿cómo se dice negi? ¿Tiene kanji? Y sí que tiene kanji. Pero si vais al supermercado o si leéis cualquier cosa, cada vez que esté por escrito, suele estar por escrito siempre con hiragana, como tenemos aquí, o en katakana, que todavía no lo hemos visto, pero es también muy fácil, muy sencillo, así que no os tenéis que preocupar por negi. Abuelo cebolleta. Negi oji-san. El abuelo cebolleta. Entonces tenemos negi, que significa cebolleta. Neko, que significa gato. Este kanji sí que es muy común, el de gato, neko. Y nedan significa precio. Entonces, pues decir, para decir que algo es caro o que es barato, se utiliza esto. Nedan ga takai, el precio es alto. Nedan ga hikui o nedan ga yasui. Nedan ga yasui es que el precio es barato. Nedan ga hikui es que el precio es bajo. Pero en ambos casos es el mismo significado. Entonces, pues se puede utilizar nedan ga takai, nedan ga hikui, nedan ga yasui. Normalmente creo que he oído más nedan ga yasui, pero técnicamente creo que nedan ga hikui también se puede utilizar. Entonces, pues ahí tenéis las opciones. Negi, neko, nedan. Siguiente. No. La última con la N. This is the last one with the N row. We have no, nori. Nori again is another word that can have different meanings depending on the kanji, depending on the context, etc. And also it's another word that even it can have different kanji. Both kanjis are also some kanjis that you will probably never use. Probably. I have never seen this. I mean, but maybe you will use it, but it will take a while. So I would say don't worry if you don't know these kanjis, okay? Just for you for you to know that it might have different meanings, but it's usually dependent on the context, okay? So it can mean seaweed, okay? Seaweed or glue,
Okay, it can mean both the glue or the seaweed, this black seaweed. I mean, it's really famous all over the world, so I think I don't need to explain it. But just in case, nori, it's always like it's this black seaweed that's in the beginning it's very it's thick and very like dry. But if you make it humid, if you add some water, it can you can use it all around. You can wrap things with this seaweed, and you can use it, for example, for sushi. It's very well known, but Japanese people eat it a lot. It's very common within this Japanese food. It's very famous, and yeah, I mean that's good. So it's not that seaweed itself is a Japanese food, but it's a Japanese ingredient, very, very famous. Okay, so this is for nori. Nori. We have also nomu. Nomu. Nomu means to drink something. And remember, since it's a verb, we have one kanji and then one part in hiragana. Okay, little by little, we will see that. We will have a lesson about verbs, so don't you worry about that. It will have a lesson that I'm already preparing, so don't worry about that. Okay, it will. But just for you to know, to drink, nomu, it's a verb, and you can clearly see that this is a verb because it has the kanji plus some hiragana. Okay, one hiragana, establishing what kind of changes can the word experience. Okay. We will talk about that later. So we have nori, nomu, and last, nodo. Nodo. Nodo means throat. Throat. For example, nodo ga itai. Nodo ga itai. My throat hurts. Okay? Or nodo ga karakara. Nodo ga karakara. Karakara means like dry. So my throat is dry. I'm thirsty. Nodo ga karakara. Okay? So there are different things that you may say. Como digo, traduciendo a español. Entonces tenemos con no, que es la última de esta fila de la N, tendríamos nori, nori, nomu, nomu y nodo, nodo. Nori puede significar dos cosas, como siempre, dependiendo del contexto, dependiendo del kanji. Os diría dependiendo del kanji, pero, como digo, igual que pasaba antes con cebolleta, estos dos kanjis normalmente no los he visto. Creo que el de alga nori a veces lo he visto, pero muy, muy, muy raro. Normalmente se utiliza solamente el hiragana, ¿de acuerdo? Tanto para el alga nori como para el pegamento. Así que no os tenéis que preocupar. Como digo, depende mucho del contexto, sobre todo, porque si dices, yo como tal, no vas a decir yo como pegamento. Hay cada cual, pero bueno. En todo caso, el alga nori no me hace falta, yo creo, explicar en qué consiste, como digo, porque es un ingrediente muy famoso en Japón, pero también muy difundido en todo el mundo. Entonces, cuando compráis sushi, la típica alga negra que rodea este sushi, ese es el alga nori. Entonces, pues, eso ya podéis ver de dónde sale. Como digo, como decía antes en inglés, o intentaba, este alga nori básicamente es una alga que al principio está como muy seca, se vende así como seca, y si la hidratas se puede doblar muy fácilmente y puedes utilizarlo para enrollar sushi sin problema ninguno. Entonces pues es muy famoso como un ingrediente aquí en Japón, pero como digo pues se ha difundido por todo el mundo, así que tampoco hace falta una explicación muy grande acerca de lo que es el nori. Pero como digo también puede significar pegamento, depende del caso. Nomu. Nomu, como digo, puede significar beber, beber. Entonces, como es un verbo, lo que habíamos explicado anteriormente, pues tiene aquí el kanji y luego aparte del kanji tiene una letra en hiragana, que esto es la flexión del verbo. Entonces, si el verbo lo ponemos en negativo o lo ponemos en otro tiempo, lo que sea, pues esta letra, que es mu, luego la veremos, esta letra va a cambiar, pero el kanji no cambiará. Entonces, esto es la flexión verbal. Como digo, no os preocupéis, simplemente os doy la información por arriba, pero luego ya tendremos una lección acerca de verbos en general. Y ya nos meteremos más a saco a explicar todo lo que son los verbos, cómo funcionan y demás. Imgor Geus, don't you think Mandarin is more useful than Japanese? I don't know. I mean, I never tried to study Mandarin. Okay, so, well, actually my only attempt, I saw the pronunciation and I was like, meh.
not for me. The pronunciation is really difficult. But actually for me it's more useful to learn Japanese because I live in Japan and work in Japan. So here it's more useful to learn Japanese. Entonces, como digo, tenemos nori, nomu y finalmente nodo. Nodo. Nodo significa garganta. Entonces, por ejemplo, puedes decir nodo ga itai, nodo ga itai, me duele la garganta. O nodo ga karakara. Karakara es como seco. Y entonces, pues nodo ga karakara es como tengo la garganta seca, estoy sediento. ¿De acuerdo? It depends who you are communicating with. Exactly. So, to talk to Japanese, to talk to Japanese people, you don't need Mandarin. So, it depends. Unless you live in Japan. I mean, that's the point. It depends on what you want to do. So, that's the thing. Like, saying that maybe Mandarin is more useful because it has more people. Could be. But if for my future I don't feel like traveling to China or living in China, I just feel like staying in Japan, why do I need Mandarin? So Mandarin is more than Japanese considering the numbers of speakers, and career opportunities. But that's what I mean. It's not like, of course, they have more people, of course. That's also true, of course. But what I mean is, I like living in Japan. I like the Japanese culture. I like trying to thrive in Japanese culture, explaining Japanese culture to people, etc. I want to learn about tourism, the Japanese history, everything. If I am so inside of this Japanese history, culture, language, etc., it's really helpful to know Japanese history, to know Japanese language. For all those people that want to learn also Japanese language, they are welcome to learn also Japanese language with me, as well as any other method that they want. Of course, Mandarin has more people. Mandarin might have more career opportunities depending on the career you want. But for what I want to do and for the culture I like Japanese. So, that's the point. Entonces, pues básicamente estábamos hablando de si es más útil aprender chino mandarín o japonés. Como dice, pues básicamente el mandarín tiene más personas en ese sentido y más oportunidades en el sentido de carreras y demás, más oportunidades laborales, pero eso depende un poco también de la cantidad de qué quieras hacer con tu vida. Si tú quieres vivir en Japón y te gusta la cultura japonesa, la historia japonesa, el idioma japonés, ¿para qué vas a aprender mandarín? Seamos realistas. O sea, la cosa es, mandarín sí, puede tener más oportunidades laborales, puede haber más gente, o sea, hay mucha más gente que habla mandarín de la que habla japonés, obviamente, pero si tú lo que quieres es tener un interés en Japón, no te hace falta el mandarín en principio. I am also learning Spanish listening to you. Thanks, Steph. Not only mainland China, but also in Hong Kong, Taiwan, Macau, Singapore, and Malaysia, of course. And again, yes, you're right about the number of speakers and all of that. But, as I say, not for me. Like, right now I'm trying to thrive on Japanese language, culture, history. If other people wants to come and learn, they are welcome. Como digo, quien quiera aprender siempre será bienvenido, ¿ok? Entonces, tenemos aquí no. Siguiente. Ha. Ha. Next. Ha. We have hana. Hana. Hana, again, can have two different kanjis and two different meanings. We have flower, this one, or nose, nose. Depending on the kanji, depending on the context, okay? And here, I'm sorry, but both kanjis, you will need it sooner or later, okay? So these kanjis are very important. Hana, flower or nose, okay? Haru, haru. Haru means spring. This is a picture of the sakura I took quite recently, I think like 1 month ago, before they stopped blooming. I miss the sakura. Anyway, so here we have haru, haru, spring, and haha, haha. Haha means mother, ¿ok? So, bueno, como digo, pasando al español, tenemos aquí, como digo, 3 trazos, 1, 2 y 3. Ha, ha. Entonces, palabras que empiezan con ha, tenemos hana, hana. Hana también, dependiendo del kanji, puede significar flor, esta que tenemos aquí, o nariz, nariz. Entonces, pues dependiendo del kanji y again, perdón, a veces se me mezclan el español y el inglés. De nuevo.
como digo, de nuevo, dependiendo del kanji, dependiendo del contexto, puede significar una cosa u otra, ¿ok? Entonces, pues a veces tenemos los kanjis, a veces no los tenemos. Por eso, también muchas veces es muy útil saber los kanjis. Si sabéis los kanjis, os puede ayudar mucho. Hana irritates my Hana. Literally, the Hana irritates my Hana. Too many Hana. Como dice, la Hana irrita mi Hana. Entonces, pues, las Hana, las flores, irritan mi nariz, mi Hana. Entonces, pues, te puede valer. Yo hago eso también muchas veces, intento poner palabras que tienen el mismo significado o la misma escritura o se parecen mucho. Intento montar ejemplos con todas ellas juntas para que al ponerlas todas juntas me ayude a reconocerlas un poco mejor, porque choca a la vista. So what I'm saying there is like something that I agree with you, and it's really good, a very good method in my opinion to learn any language, I would say, but I use that also for Japanese, which is when I have two words or more that resemble amongst themselves. So like hana, hana, either same meaning, same kanji, same context, same nuance, whatever. Something that it's similar. Something that helps me a lot is to create an example where both of them are there. Because it's shocking for me, and when I see them both, like Hana irritates my Hana, that is a very good example. So you can see them both, and suddenly you feel like, wow. And then you will remember easily that there are two Hanas you need to pay attention to, both flower and nose. So I think it's a really good method. I usually apply that to whenever I remember, and I think it's really good. Entonces, como digo, tenemos Hana, Hana, que es o flor o nariz, Haru, Haru, Haru significa primavera. Esto, de hecho, como digo, es una foto de los cerezos que saqué el mes pasado, antes de que ya dejaran de estar en flor, que lo echo de menos, pero bueno, a ver qué se le va a hacer. Y finalmente, jaja, jaja. Jaja significa madre o mamá. Pero recordad, importante, esto es, jaja significa madre, pero solamente vuestra madre. Solamente se utiliza para la vuestra. Para la de otros, se utiliza otra palabra. No quiero ya la iremos contando acerca de la familia, pero madre, la palabra jaja, solamente se le llama jaja a tu madre. ¿Ok? I forgot to say this in English, but again, fast reminder, same as happened with Chichi, jaja is only used for your mother. Never use this jaja for other people's mother. You have other words that I can teach you in other lesson when I talk about family. So, but for now, just remember, jaja means your mother only. Okay? That's all. Okay, this is for ha. He. We have, for example, he. Okay, he means fire. Fire with this kanji. Very simple. One of the easiest. You will learn it very soon. Okay? Very, very soon. He. This kanji also has another reading. Ka, like Kaiobi, Tuesday. Okay? But I don't want to put more information. Just for you to know that this kanji is very simple and you will learn it very soon. Fire. He. Hiru. Noon, midday. Okay? Hiru. And hiji. Elbow. Hiji. ¿Ok? Como digo, pues esto es bastante fácil en este sentido. He, solamente un trazo. ¿Ok? Entonces, he, palabras que empiecen por he, tenemos simplemente he, tal cual. He, tal cual, significa fuego. Entonces, con fuego tenemos este kanji, que es uno de los kanjis más, digamos, sencillos y uno de los primeros que toca aprenderse, casi siempre. Entonces, en cuanto, todavía no, porque estamos con el hiragana, pero cuando empecemos a aprender kanji es uno de los primeros que saldrá, porque se utiliza tanto como he, para fuego, como a veces tiene otras lecturas, como ka, entonces para kaiobi, que significa martes, pero bueno, ya iremos con eso. Simplemente para que recordáis que este kanji es de los facilitos y que tendréis que recordar, ¿ok? Hi, fuego. Hiru significa mediodía. Y hiji, que significa codo. Hiji. Sin más, ¿de acuerdo? Entonces, pues, este de hecho, todavía no habéis visto esta letra, ya la veremos luego, pero esta sí que la deberíais reconocer. Ji. ¿Recordáis? Esto es shi,
con las dos rayitas del dakuten. Entonces sería ji. He, ji. If you remember, we saw this one before. This is she. With the two little strokes, which is the dakuten, becomes ji. So he, ji. Elbow. Okay? Next. Fu. What? Oh, I'm sorry. I didn't update this. Okay. Perdón que no actualicé esto correctamente. Esto sería Fuji-san. Perdón. Sorry, I didn't update this properly. Let me see. Anywhere is fine. Anyone can have errors. Perdón que no he actualizado el Romaji. Entonces, pues, lo tengo ahí. Furui. Y Fune. Así está bien. That's cool. Okay. Sorry, I forgot that. I didn't check it. Anyway, so fu. Something that may call your attention if you don't know is that when we talk about ha, he, sometimes you may be expecting who, ha, he, hu, he, ho. But there is no who. Instead, we say fu. Okay? So that makes that, for example, words that use who, in Japanese would use fu. Okay? So just for you to know. So for example, words with fu, we have Fuji-san. Fuji-san is how we call Mount Fuji, the most famous mountain in Japan. Mount Fuji. Just for you to know, here we have three kanjis there. The first two are for Fuji, okay? You don't need to know them yet, okay? But the third one is quite common, very, very common. It's Yama or San, which means mountain, okay? You will learn that sooner or later, okay? So Fuji-san means Mount Fuji, okay? Fuji-san. Fu, here. Ji, again, we have ji. Sa, we saw that too. And it's literally the last one we'll see. So that's it. But Fuji-san. ¿Ok? Entonces, palabras que empiezan con fu. Como digo, lo que no había mencionado es que probablemente os estoy pensando, si es la fila de la H, tendría que ser ha, hi, hu, he, ho. Y sí que hay ha, sí que hay hu, sí que hay ha, sí que hay hi, sí que hay he and ho. Pero no hay hu, hay fu. Entonces, por ejemplo, para palabras en español, como Juan, no se utiliza Juan, sería fuan. ¿De acuerdo? Entonces, pues ese se utiliza ese fu. ¿De acuerdo? Entonces, pues una de las que tenemos con fu es Fuji-san. Fuji-san es el monte Fuji. ¿De acuerdo? Entonces, pues san es el de montaña. Aquí tenemos Fuji. Como digo, estos dos primeros kanji son los de Fuji, los del nombre Fuji, que al principio no son tan básicos. Los tendréis que aprender a lo mejor más tarde, pero de momento no. Entonces son Fuji, pero el tercero es bastante básico, que es el de montaña. Montaña se puede decir san o yama, pero bueno, ya lo iremos viendo. Pero es simplemente que recordáis que esto es una montañita, ¿de acuerdo? Este es el de montaña. Fuji-san, monte Fuji. Another word with fu, we have furui. Furui means old or ancient, okay? Like this manuscript, old or ancient. Furui. And last, fune. Fune means ship, okay? Entonces, como digo, las otras dos serían furui, que significa viejo o antiguo, y fune, que es barco, ¿de acuerdo? Fune. Normalmente un fallito que estoy haciendo es que a veces cuando se pronuncia el fu no es una f muy fuerte, sino que es más como casi como una H, más como fune, furui, Fuji-san. No es Fuji-san, no es furui, no es fune. Entonces es como más suave. Fuji-san, Fuji-san, furui, fune, ¿vale? Fuji-san, furui, fune.
¿De acuerdo? Recordad que es un poco pertenece a la fila de la H, entonces es casi como una H, pero es una F. ¿De acuerdo? Entonces es un poco raro, pero para que lo intentáis en casa. ¿De acuerdo? Something that I forgot to say, and I was saying that now in Spanish, is that you need to pay attention that this F, this fu, is not pronounced fu. Actually, that was part of my mistake. Sometimes I need to pay a lot of attention to the pronunciation. It's not fu, like as a Spanish guy, usually I'm like fu, and it's not fu, it's hu. So it's very slight, okay, like the H, almost voiceless. So it's hu. So instead of fune is hune, okay? It's not furui, instead it's furui. Fujisan, okay? It's not Fujisan, it's Fujisan, okay? So just for you to practice at home, some things to remember, okay? Fujisan, furui, hune. Next, he. We have heavy. This one actually is very easy. Only one stroke, okay? Pum. We have heavy. Heavy means snake, okay? Heavy means snake. We have also heya. Heya means room. And last, we have hen. Hen means strange, weird, and also it can mean incident, okay? So, for example, here we have the two examples that I wanted to show. Remember that in the beginning, I think the first stream about hiragana, I mentioned about how to say face. Face is kao. So then when you want to say like a weird face, you can say henna kao. Okay? I will show you later how to connect adjectives and nouns, but for you to know, a weird face would be henna kao. Okay? But also it can mean incident, okay? This one you don't need to know, it's only because, as usual, the history nerd is always lurking there. So I want to show you, and for example, when we talk about a historic incident, we can use the word hen. For example, we have one of the most famous incidents in Japan is the Honnoji incident, the incident of Honnoji, and then that is translated as Honnoji no hen, the Honnoji incident. Okay, so that hen can mean also incident, but that one is pretty much, if you're not into Japanese history, you might not hear that meaning ever. So just FYI if you're interested. Como digo, pues estamos con G, que G es bastante facilita, solamente pim, pum, ¿ok? Un trazo nada más. Entonces, pues, G, tenemos heavy. Heavy significa serpiente, cualquier serpiente, heavy. Tenemos heya. Heya significa habitación. Y finalmente, hen. Hen significa extraño, raro, por un lado, e incidente por el otro. Normalmente quiero que os quedéis con el significado de extraño o raro, porque es el significado más común que veréis. Por ejemplo, como mencionaba, en el primer stream acerca del hiragana, hablamos de kao, que significa cara. Entonces, pues si quieres decir una cara rara, una cara extraña, como la que tiene el chaval de la imagen, pues puedes decir henna kao. Una cara rara. Henna kao. Entonces tenemos hen, tenemos kao y tenemos el na, que luego ya os lo explicaré en un futuro, cuando hable de los adjetivos y de cómo conectan con los sustantivos, pero es henna kao. Una cara rara. Y como digo, os pongo lo de incidente, que es otro significado que puede tener, pero que es bastante más raro. No lo vais a encontrar tan a menudo. Porque eso suelo encontrar, por ejemplo, yo lo encuentro más para cosas históricas. Entonces, por ejemplo, uno de los incidentes más famosos históricos en Japón es el incidente de Honnoji,
que por ejemplo en japonés sería honnoji no hen, honnoji no hen, que en honnoji no hen es básicamente, por contarlo brevemente, es donde murió el famosísimo Oda Nobunaga, ¿vale? Entonces simplemente para que lo tengáis en cuenta, hen se puede utilizar también para incidente, pero es mucho más raro. Y si no os interesa la historia japonesa, quizás ni siquiera encontréis este significado. Y os quedéis siempre con el de extraño o raro, ¿de acuerdo? So, moving on, we have ha, he, hu, he. So, last one of the he row, ho. Ho. Whoa. Okay. Ho. Ho. Watch out, because ho is very similar to ha. Como digo, mucha atención porque ho y ha son muy parecidos, muy parecidos. En el caso de ho tenemos 1, 2, 3, 4 aquí, ¿vale? Pero en el caso de ha, ahora os lo enseñaré, porque esta segunda línea, la línea verde que veis aquí, no está. Es la única diferencia entre ha y ho. Ahora os lo enseñaré. As I say, watch out with the difference between ho and ha. Ho has 1 line, 2, 3, and 4, while ha has only 3. The second line, this green line, is not on ha. Okay, I'm going to show you again ha. We are going to go back to ha. Just a moment so you can check how ha is. It's exactly the same without the green line. Okay, let's check. Vamos a ver ha. Aquí lo tenemos. Como digo, la línea que había arriba no está. As I said, the line on top is not there, but that is the only difference. Esa es la única diferencia que hay entre ha y ho. ¿De acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta. So as I said, this is the only difference, so you can take that into account. Words that start with ho, we have, for example, hoshi, hoshi. Hoshi means star, star. For example, one of my favorite characters, Hoshi no Kabi, which is the Kirby, is like Kirby of the stars. So, Hoshi no Kabi. Okay, so hoshi, this is the star, hoshi. Then we have hone, hone. Hone means bone, bone, hone. And last, hon, hon. Hon means book, hon. Hon means book, okay? So, entonces, como digo, pues pasando al español. Ho, palabras que empiezan por ho. Recordad, españoles, esto va para hispanohablantes, que no es jo, no es el español jo, sino que es ho, ho, ¿de acuerdo? Toda esta fila de la H no es muda, se pronuncia, no es muda como en español, pero se pronuncia muy débil. Entonces no es ja, es ha, hi, hu, he, ho, no jo, ¿de acuerdo? Entonces para que lo tengáis en cuenta, no es hoshi, es hoshi, hoshi, ¿ok? Hoshi significa estrella, estrella. Entonces, pues por ejemplo aquí tenemos a uno de mis personajes favoritos, que es Hoshi no Kabi, Kirby. Entonces pues Kirby, es como se llama en español, Kirby. Pero entonces tenemos Kirby es Hoshi no Kabi en japonés, porque siempre va con la estrellita. A mí me encanta. Entonces tenemos Hoshi, hoshi, hone, hone. Hone significa hueso. Y finalmente hon, hon. Hon significa libro, libro, ¿de acuerdo? Hon. Ya tenemos la fila de la H. Ha, hi, fu, he, ho. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a pasar a la parte del dakuten. So, as I said, we have ha, hi, fu, he, ho. We are going to move now to the dakuten row. When we add the dakuten, remember these 2 lines next to the letter, it becomes ba, bi, bu, be, bo. Ba, bi, bu, be, bo. Okay, this one is pretty simple. So with the dakuten, ba, bi, bu, be, bo. Este es bastante simple, la verdad. Este simplemente recordad que cuando se le añade el dakuten, que el dakuten son estas 2 comillitas de al lado, pues pasa de ha a ba. Y entonces pasa a ser la fila de la H a la fila de la B. Entonces tenemos ba, bi, bu, be, bo. Sin más. Una vez que recordáis eso, esta parte es bastante
normal, ¿de acuerdo? No hay problemas. Entonces, por ejemplo, tenemos vaca, vaca, vaca. Estaba pensando en alguna con va, y esta quizás es la palabra más famosa que empieza por va, que todo el mundo conoce. Vaca, que es idiota, imbécil, estúpido, entonces pues se usa mucho. Tenemos aquí vaca, de la película Koe no Katachi, que me encantó también. Entonces tenemos vaca. Entonces tenemos vaca, vaca, que significa idiota, imbécil, estúpido, y se utiliza muchísimo en los animes. Entonces, a nada que os guste algún anime, lo habréis escuchado 1.000.000 de veces. Tenemos vaca, luego con bi, bijin, 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 bijin. Bijin significa una mujer preciosa. Se utiliza solo para chicas. Entonces no puedes decir un hombre precioso con bijin, pero esto es para chicas. Bijin, bijin naona, bijin, ¿ok? Bubun, bubun. Bubun significa porción, sección, parte, una parte. Por ejemplo, de una tarta, de un pastel y demás. I love the Spanish words. Oh, it's fine. At least you can learn some Spanish too. Because I know that this Japanese you already know. So it's funny that at least you're learning Spanish thanks to this. That's cool. So, entonces tenemos vaca, vaca, bijin, bijin, bubun, bubun, porción, sección, parte. Tenemos también betsu, betsu, que significa algo separado, diferente, otro distinto. Entonces, pues, palabras que se utilicen con betsu, una de las que... O sea, he cogido esa imagen, la cuarta que tenéis, porque una de las palabras que se utiliza para hacer betsu es sabetsu. Sabetsu significa discriminación. Sabetsu se compone de 2 kanjis. Sa significa diferencia y este betsu, que es el de separado, diferente. O sea, básicamente es como separar al que es distinto, separar la diferencia. Eso es sabetsu, discriminación. ¿De acuerdo? Y es para eso, para lo que había cogido esta imagen, betsu. Y finalmente pues tenemos boku, boku, que significa yo. Pero, mucho cuidado con el yo, también haré en algún momento alguna lección hablando de todas las maneras de decir, de referirte a uno mismo y referirte a otro, pero cuidado con referirte con usar boku. Boku se utiliza yo, pero con amigos y demás, pero si no hay confianza, si estás conociendo a alguien de primeras, no utilices boku, porque puede quedar muy... como con demás... El otro puede pensar qué confianza se está tomando este, ¿sabes? Entonces pues cuidado. Idiota, imbécil, estúpido. Vaca. So as we say, like words with ba, okay, we have vaca, vaca. Vaca can, I think it's probably the most well-known word in Japanese, starting with ba, for everyone, basically, because soon as you watch 1 or 2 animation, you might have heard this word 1,000,000 times. Everyone is like, baka, baka no koto suru no. They're always saying baka, baka, baka. It's like they're idiot, fool, stupid, damn things like that. So it's quite common. It's like an insult, but low insult. Even kids can use it sometimes. Baka. So it's not that bad insult. Okay, so it's idiot, fool, stupid. Or idiota, imbécil, estúpido. With B, we have bijin, bijin. Bijin means a beautiful woman. Okay, bijin. It cannot be used for men. Okay, it can only be used for women. Okay, bijin, bijin. Beautiful woman. Okay, that's the only one I thought with B. Okay, also I'm thinking now about bean, which is also like a bottle, but I forgot it. Como digo, se me había ocurrido ahora poner bean, que significa botella, pero se me había olvidado, así que os pongo bijin, que significa mujer preciosa. Bubun, bubun. Bubun can mean portion, section, part, etc. And then we have betsu, betsu. Betsu can mean separate, different, another, okay? So, and as I said, I chose this image, the fourth one, because one of the words that can be created, like a compound with betsu, is sabetsu, sabetsu. Sabetsu means discrimination. They are discriminating someone because it's different. So sabetsu, it's a compound of 2 kanjis. Sa means a difference, okay,
and betsu, as we say, separates the friend or another. So basically, it's sabetsu. Discrimination means to separate, to put in a different place the one who is different, basically. To separate them, to isolate. This is sabetsu. Isolation, discrimination, etc. Bad meaning. Usually they have a bad meaning. And last, boku. Boku means I or me, but watch out when you use boku, because if you just met a person and you use boku, that's not right. And usually girls shouldn't use boku either. So in the future, I want to make a lesson about what words do you use, how to introduce yourself, etc., etc. But just so you know, be very careful to use this boku. You don't use this boku unless you have some confidence with the person you speak to, and also, especially if you're a boy. If you're a girl, you shouldn't use boku too much. So we have ba, bi, bu, be, bo. This is for the dakuten, but we are going to move now to the special part, handakuten, okay? Which is a little bit different. Como digo, pues tenemos aquí ba, bi, bu, be, bo, con estas dos líneas que ya hemos visto, las dos comillas, el dakuten, pero ahora vamos a ver algo especial, que es el handakuten. Handakuten, fijaos bien en estas dos comillas porque van a desaparecer. Look very closely to this symbol because it's going to be replaced by ¡pum! A circle. This circle is called handakuten. Este círculo es lo que se conoce como handakuten. No tenéis que recordar el nombre de handakuten para nada. Okay? So you don't need to remember this name of handakuten, just so you know. Okay, the circle or bubble is the handakuten, and it belongs to the line of the P. P. Okay, so we have, instead of ha, he, hu, he, ho, we have pa with the handakuten, pa, pi, pu, pe, po. Okay? Entonces, como digo, ahora que tenemos el handakuten, este circulito, en vez de ser ha, es pa. Pa. Esto corresponde ahora a la fila de la P. Pa, pi, pu, pe, po. ¿De acuerdo? Entonces, palabras que empiezan con la P, estuve pensando y la mayoría de palabras que me venían a la mente eran la mayoría onomatopeyas, que es algo también muy bonito y difícil de narices a veces también, porque los japoneses tienen muchísimas onomatopeyas. Y en algún momento haré alguna lección acerca de onomatopeyas, me gustaría mucho, porque hay mucho. ¿De acuerdo? As I say, when I was thinking about words starting with P, that were not written with katakana, most of what came to my mind was onomatopoeia, so I decided I wanted to include as something special. Everything are onomatopoeia. So I say that in the future I want to make a lesson about onomatopoeia, Japanese onomatopoeia, because they have a lot for different things, for sounds, for feelings, for many different things. You can use onomatopoeia. So here we have just a few examples to understand. But in the future I want to go thoroughly through all these. Well, not all because they have so many, but many of these onomatopoeia. Okay? So, some of these onomatopoeia. With pa, we have pachi pachi, pachi pachi. This is pachi pachi. Esto es pachi pachi. Aplaudir, un aplauso, un chasquido. Esto también es pachi, 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 pachi. This is also pachi pachi. Snapping, cracking, clicking. Esto también sería pachi pachi. Entonces todos estos son sonidos, ¿de acuerdo? Son onomatopeyas. Entonces todos estos sonidos se dice pachi pachi, ¿de acuerdo? Siguiente, pichi pichi, pichi pichi. Pichi pichi es algo que está como a tope de energía. Se utiliza más bien, o sea, tanto para alguien que está como a tope de energía, como, por ejemplo, cuando lo estuve investigando en internet, lo que veía, por ejemplo, era, mucha gente utilizaba de ejemplo el pez que está fuera del agua, que el pez está botando todo el rato, pum, 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 que no para todo el rato.
pues ese pez, con esa energía botando y demás, eso es pichi pichi, como saltando sin parar, pum, 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 pum. Pero también otro significado que leí y que, por regla general, no es el que tanto viene en internet, pero también me lo he encontrado, entonces pues lo quería mencionar, que es que también significa ajustado, por ejemplo, para los pantalones. Se utiliza mucho para pantalones que están muy ajustados, se utiliza pichi pichi. En plan de, uff, estos pantalones me vienen muy pichi pichi, ¿sabes? Los vaqueros te vienen muy pichi pichi. Es en plan de, joder, este año pasado, estas navidades, he comido muchos dulces, he comido mucho azúcar y ahora los pantalones no me entran, me están muy pichi pichi, ¿sabes? Que no entran. As I say, with P we have pichi pichi. Pichi pichi is like energetically, bursting with a lot of energy. The example that is usually shown in internet, as far as I checked, is like a fish out of the water, like just bouncing and moving very energetically, non-stopping. So this is like the example of something that is pichi pichi. Onomatopoeia is very difficult to explain because you need to imagine that sound or that state of that what is happening, rather than just remembering the word. Okay, so it's basically remembering the act, remembering the state, remembering the sound. Okay, so just focus and try to imagine someone like a fish out of the water bursting very energetically. Okay, that is pichi pichi. But also, even if it's not that common, at least on internet, what I said, but also I read the example of pichi pichi used for tight, especially when you are wearing some jeans. For example, you've been eating a lot of sweets this last Christmas. You've got a little bit fatter than you expected, and you're going to wear those pants that you could wear last year, and suddenly you cannot wear them because they are very tight. You cannot put them. You cannot wear your pants. They are very tight, and you say, pichi pichi da, pichi pichi. Okay, so this sound, it's not like a sound, but it's more like a state. So that situation of your jeans being tight, this is pichi pichi. Okay? Pu. With pu, we have puchi puchi. Puchi puchi is the bubbles being pop. Basically this. Okay? So that sound, I don't know if the mic can get that, but this is the sound of the bubbles being popped. The puchi puchi, ¿ok? Entonces, como digo, este es el sonido, el puchi puchi es el sonido de las burbujas explotando. Ese es el puchi puchi, sin más. Peco peco. Peco peco se utiliza mucho para el estar muy hambriento. Peco peco. Normalmente lo utilizan los críos también. Onaka significa tripa, entonces puedes decir onaka ga peco peco, onaka ga peco peco. Onaka ga peco peco significa tengo hambre, mi tripa está hambrienta. Onaka ga peco peco. So then peco peco means very hungry, okay? So usually it's more used by kids, okay? So we have peco peco. Onaka means belly. So you can say onaka ga peco peco. Onaka ga peco peco. It means my belly is hungry, and therefore I'm hungry too. Okay, so my belly is hungry. I'm very hungry. Peco peco. Onaka ga peco peco. And last we have poca poca. Poca poca. Poca poca is the best for me. It's like the nice weather, something pleasantly warm, nice. Like for me, I usually imagine like when all these days in spring, it's a very nice weather. So when I have to eat at my company, I usually like to eat outside because it's sunny, but you can eat under the tree. So you have the shadow of the tree, but it's still the sun. It's hitting you, but just a little. It's not very hot, but it's not cold. It's very pleasant, so you want to stay there, etc. That feeling, it's very pleasant. That feeling is the poca poca. It's like, poca poca, ¿ok? Entonces, como digo, ese poca poca es como con calorcito, a gusto. Yo normalmente siempre lo atribuyo a el típico sol de cuando estás de picnic
tranquilamente. Es decir, no es un sol que dices que es que te torras, que hace un calorazo, que flipas. No es ese sol. Pero tampoco tienes frío. O sea, es un solcito que te da y tú estás en la gloria, en plan de, ay, con el calorcito que te da. O sea, que tú tienes tu sombra, tienes tu calorcito y estás muy a gusto. Esa sensación, sé que me repito a lo mejor con los ejemplos, pero quiero que entre en la cabeza bien lo que es el ejemplo, la situación de lo que es poco a poco para que os entre cómo es la onomatopeya. Porque repito, la onomatopeya muchas veces no es un sentido directo, no es una traducción directa, como cuando dices neko, gato, inu, perro. No es algo tan directo, sino que es más, se traduce como una onomatopeya, un sonido, una situación, un sentimiento. Entonces pues es bastante más difícil de explicar. Por eso quiero que os entre bien en la cabeza. Okay, so we have pa, pi, pu, pe, po. But now I want to show you something that even people that might have been studying more years might not know. Probably no one knows here, because when I was researching I found this and I must admit that I didn't know before I admitted. So everyone watching the stream, I would really appreciate you to tell me if what you are going to read on the next slide, if you knew it or not. Because honestly, I will say that I didn't. So, and when even if it was something kind of basic, but I thought it was very interesting. So I would really want to see like all the people that might be watching the stream. And if you watch this later, I would like you to think. And probably if you watch this on YouTube, please let me know if you knew this before, because for me it's something very curious. The next slide, and I want to check if you knew that or not. For me it's something curious that I wanted to share with you. Como digo, para todos los que estéis viendo este stream, ahora voy a poner una diapositiva que es algo que me parece bastante curioso, pero que me gustaría que si lo estáis viendo por stream me comentaseis si esto lo habéis visto en algún momento, la siguiente diapositiva, o es algo nuevo para vosotros, porque yo soy el primero que admite que yo no lo sabía antes y entonces es algo que me encontré y que quería compartir con vosotros porque me parece muy curioso. Entonces pues sí, me gustaría mucho, como para informarme, si lo estáis viendo por stream, que me digáis en este momento cuando veáis la diapositiva si lo habéis visto antes, si lo conocíais de antes, y si lo veis esto por YouTube luego más adelante, pues si no lo conocíais o lo conocíais, me gustaría mucho que me dejaseis vuestra impresión acerca de la siguiente diapositiva, porque me parece algo muy interesante que quiero compartir con vosotros, ¿de acuerdo? Entonces quiero enseñaroslo. La diapositiva es la siguiente. A ver, esto es. Mi pregunta: ¿cómo leemos esto? This is my question. How do we read this? Do you know? Does anyone know? Because, honestly, I found this recently when I was like researching about all this topic, it's something very, very interesting, something that I loved researching about. But I didn't have a clue how to read this. You don't read it. Exactly. So, but it has a way of reading it. How do you think this can be read? Because, as you may all know, as we saw all this line of the K. So we have ka, ki, ku, ke, ko. When we don't have the circle, okay, the handakuten. If we don't have the circle, we read it ka, ki, ku, ke, ko, okay? But what if we have the circle? What do you think? Como digo, todo este grupo, si no tuviera el handakuten, que es el circulito, sí que todo el mundo lo sabría, que es el de ka, ki, ku, ke, ko. Pero, ¿cómo se lee cuando tiene el circulito? Realmente nadie lo sabe normalmente porque no pertenece, no es algo que os haga falta saber, ¿de acuerdo?
porque la cuestión es que esto pertenece es algo que se utiliza solamente para dialecto, para hablado, solamente se utiliza para idioma hablado, no para escrito. En escrito creo que se utiliza en muy contadas ocasiones, simplemente para marcar que se tiene que leer así. Y solamente se utiliza en el dialecto oficial, que es el dialecto de Kanto, ¿de acuerdo? What I say is like, if you don't know this reading, it's because this reading, the circle, the handakuten next to this kakiku keko, is generally not used at all when you're writing, but you use it when you are speaking. Okay, so but you only use it when you are speaking the Japanese with the Tokyo dialect, which is the official dialect, the Kanto dialect. Okay, so what is the reading? Okay, I think I tell you this here. Okay, so it's like ga, okay, with a small difference. Okay, como digo, esto se lee como ga, gi, gu, ge, go, pero con una diferencia. Esto se le llama bidakuon. Hay que hacer una diferencia entre dakuon y bidakuon, ¿de acuerdo? Dakuon eran las comillas, ¿de acuerdo? Ga, gi, gu, ge, go, ¿de acuerdo? Mientras que bidakuon tiene es como dakuon, pero ese bi es el kanji de nariz, porque se lee un poquito nasal. En vez de ga, gi, gu, ge, go, se lee nga, ni, gu, ge, go. ¿De acuerdo? Es un poco ridículo porque apenas se usa. Es como, bueno, no es que apenas se use, es que no se usa tan claramente. Es como, nga, lo estoy marcando más para que lo sepáis, que es nga, ni, gu, ge, go. Es más nasal, ¿de acuerdo? What I'm saying is that this line, this circle, the handakuon, it's basically marking the bidakuon, okay? The dakuon, okay, in blue, dakuon means when you have the two lines, and with the dakuon it would be ga, gi, gu, ge, go. But with the bidakuon, the first kanji, if you remember, is the kanji of nose, okay? So it's like dakuon, the dakuon of ga, gi, gu, ge, go, but nasal. So it's nga. I'm trying to exaggerate a little, okay? So you know, but it's nga, ni, gu, ge, go. Okay? Instead of ga, nga. Instead of gi, ni. Instead of ge, instead of go, ngo. Instead of gu, ngu, ngu. Okay? Why? I know this is a bit hard, but actually I learned that recently and I was researching, and all the information I felt like very, very interesting, and I wanted to research. And apparently what I've been finding out, of course, if I get it wrong or someone doesn't know or someone finds more information about it, please let me know. But according to what I found and all the information, usually you use this. So in red we have the bidakuon, which is this nasal, okay? Nga, ni, gu, ge, ngo. In blue we have the normal dakuon, ga, gi, gu, ge, go. Why one or the other? When do we use each of them? When is the right way to use each of them? Como digo, aquí tenemos las dos lecturas. En azul tendríamos el normal, el dakuon normal, que es ga, gi, gu, ge, go. En rojo tendríamos cuando se pronuncia como ga, ni, gu, ge, go, en nasal, de acuerdo, más con la nariz. ¿Cuál es la norma? La norma es que realmente esto solamente sucede en el dialecto de Kanto y por lo que tengo entendido se está perdiendo poquito a poco, pero si queréis hablar como un nativo es algo que podéis escuchar. Entonces pues dicen que los que quieren hablar 100% japonés perfecto se intenta remarcar. En plan, pues gente que a lo mejor tiene que hablar en las noticias o algo, tiene que hablar en japonés muy perfecto, será muy criticado, pues como que eso se remarca. Entonces, pues eso se utiliza, este bidakuon, el ga, ni, se utiliza normalmente para la partícula ga, que ya la veremos más adelante, y para
cualquier, normalmente se utiliza para cualquier ga que no sea el principio de la palabra. Cuando digo ga me vale ga, gi, gu, ge, go. Entonces, pues tanto para este ga como para eiga kan, entonces no es eiga kan, es eiga kan. ¿De acuerdo? Porque no es eiga, es eiga. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese ga no está al principio de la palabra. El principio de la palabra es aquí. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí, como Godzilla, es el principio de la palabra, pues este sí que es dakuon normal. Go. ¿De acuerdo? So, explaining this in English, what I was saying, when do we use dakuon? When do we use bidakuon? We use, like, as a rule, as far as I checked, even if they say that this bidakuon, this nasal sound, is disappearing, but right now they are, I read that they are reinforcing some Japanese people to use this bidakuon to avoid complaints when they need to make like a special announcement in front of many people, like this is the 100% correct Japanese dialect, okay, just for you to know. So, and usually you use this bidakuon when you need to use it for the particle ga. In the future we will talk about particles. In the near future, actually, we will talk about particles ga. So for particle ga, you use it. And also every time that ga is not, when I say ga, is ga, gi, gu, ge, or go. It's everything, okay? So when this ga is not starting the word, okay? So for example, when we have eiga or eiga kan, is not eiga or eiga kan. Technically, you should say eiga kan. So we have watashi ga eiga kan. Okay? Because this ga is not beginning the word. When this ga or ni, mu, ne, go starts the word, like Gojira, which is Godzilla, then we use the normal dakuon. Okay? Normal dakuon, Gojira. As I say, this is something that is disappearing. This is some rule that might not last enough, but this is just for your information. This is the 100% correct Japanese. Como digo, este es el 100%, el japonés 100% correcto que quizás esté desapareciendo, pero os queda ahí como información. ¿Qué os parece? What do you think about this? I thought it was very curious, so I just wanted to share it with you. Sé que es bastante raro, pero quería compartirlo con vosotros cuando me enteré de ello. Entonces, siguiente. Vamos a por una mini review. Vamos a ver, podéis comentar por stream si queréis, podéis pensarlo en vuestras casas, si lo veis por YouTube, lo que sea. Como siempre, voy a ponerlo así, luego vamos a tener a los 5 o 10 segundos, voy a poner las 4 opciones y luego a los 5 segundos marco la solución. Entonces vosotros sabéis si lo tenéis bien o no. As I say, now we start with the mini review. The rules are always very easy, so I will put this the letter, and then you can try to guess it. If you're on the stream, you can try to comment on the stream. If you're watching this on YouTube later, you can just think it at home or something. That's fine. So first, you can try to think it like that. Second, I will play in about 5 or 10 seconds. I will play I will put 4 options and then you can choose. Okay? So this one I played it a lot of times, so you might know which one I'm talking about. Como digo, esta, ¿de cuál estamos hablando? Ki, chi, ni, sa. Ki, chi, ni, sa. ¿Cuál creéis que es? Which one do you think? 5. Ki, chi, ni, sa. 1. And the right answer, chi. Okay? Let's try. Try at home. You can comment or you can just think it. Anything is fine. Let's try it. Como digo, vamos a intentarlo en casa, poquito a poco. Do you want me to answer? You don't need it. That's fine. If you want to answer, you can. If you want to just think it, that's fine. I know you know the answer, so that's cool.
So whatever is fine. So this is for everyone to just whenever you watch it, you can practice. Okay? So let's try with the next one. What is this? 5, 4, 3, and I will put the options. Las opciones son las siguientes. Nu, ni, na, ne. Nu, ni, na, ne. Which one is it? Dun, dun, dun. 4, 3, 2, 1. Nu. This one is nu. Chi. Very good, very good. Okay. That one was chi. And this one nu. Yay. Cool. What about the next one? This one. What is this? 5, 4, 3, 2, 1. Options. Las opciones son ni, ha, nu, hu. 5. 5 segundos. ¿Cuál creéis? Ni, ha, nu, hu. Y la respuesta es hu. The answer is hu. Siguiente. Next. What's this? 5. Fu. Very good. 5, 4, 3, 2, 1, options. Y las opciones son, wow, no sé qué ha pasado ahí. Sometimes it just sakes. We have chi, he, ni, ne. 5 seconds, go. 5, 4, 5 segundos. Chi, he, ni, ne. 1. Okay, and the answer is, y la respuesta es he. Muy bien, very good. Okay, let's try the next one. Okay, now let's switch. Okay, I will play the options. Try to think it on your head, and I will try to put the options, and you can think which one is the correct one. 1, 2, 3 or 4. Como digo, ahora voy a cambiar. Esto simplemente lo pensáis en vuestras cabezas, como es este ni, en este caso, y elegís entre las opciones 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver. ¿Cuál es la correcta? 1, 2, 3 o 4. 1, 2, 3, 4, go. 1, 2, 3, 4. Time's up. And the answer is, y la respuesta es ni. Whoa. Very good, Deb. Even in Japanese, you use Japanese. Very cool. Usually, like, I write the number because some people who might be watching, I don't know if they have the Japanese keyboard, so they can just type. Everything is fine. But you have Japanese, so that's even better. Anyway, that's for ni. Next. Ha. Ha. 5 seconds to think about ha. Which one is it? ¿Cuál es ha? And esta es ha. ¿Cuál de esos es ha? 1, 2, 3 o 4. Which one? 5, 4, 3, 2, 1. And the answer is... La respuesta es... La 3. Ha. Ha. Right. Very good. Nice job there. Very good. Next. Te. Te. Which one is te? Think. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Habéis pensado cuál es te? ¿Lo tenéis en la cabeza? Vamos a ver si las opciones os ayudan. 1, 2, 3 o 4. Which one do you think? 1, 2, 3, 4. Start. 4, 3, 2, 1. And the option is... La respuesta es... Muy bien, very good. Very nice, Deb. Very good, muy bien. 4, te. Very good. Okay, okay. Tsu. 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es esta? Pensadlo en vuestras cabezas. ¿Cuál es tsu? ¿Cómo se dice tsu? How do we say? How do we say? How do we say? How do we say? Tsu. Tsu.
Okay, you have it on your head. Let's try with the options. Vamos a intentarlo con las opciones. 1, 2, 3 o 4. 1, 2, 3 or 4. Start. 10 seconds. 10. 5, 9. 10 segunditos. 1, 2, 3 o 4. Tz, tz. ¿Cuál es tz? ¿Cuál creéis? 3, 2, 1. Time's up. Se ha acabado el tiempo y la opción correcta es... The answer is... tz. Very good, Deb. Nice job. Very good. Muy bien. Great job. And... Okay, yes, so that is for today's mini review. Very good. So we can try to move on a little bit more. I think we are going to leave it almost on. Almost. So probably we will finish with the hiragana on the... not on the part 3, but on the part 4. It will be the last one. Como digo, seguramente acabaremos en la parte número 4. I'm answering in the style of the kids on Sesame Street. Wa! Te! Tsu! Very good job. Very, very nice job. Great. Okay, so we start with now the M row. M row. Ma, mi, mu, me, mo. Okay, this one doesn't have anything special. It's like nani, nu, ne, no. So it one should be pretty fast. Como digo, esta es la línea de la M. Ma, mi, mu, me, mo. Que no tiene nada especial, en principio. Así que no deberíamos tardar mucho. Haremos un poco más volado, igual que el nani, nu, ne, no. Un poquito más rápido. Como digo, este es el ma. Cuidado, porque tenemos, si le añadimos primero otra aquí, es el ja. Bueno, parece. O sea, es muy parecida al ja o al jo, porque el ja y el jo tienen este radical al lado, una línea aquí vertical, que esta no tiene. ¿De acuerdo? ¿Lo recordáis? I don't know if you remember this, but just if you don't, watch out. Because ma, it's really similar to ha and ho. Because both ha and ho have a vertical line here. Okay, that's the difference. But then, after that, if you remember, ha has only one line and then like this. Okay? But ho has one vertical line, another one, this one, the red one, should be in the top for ho, and then the green one and the blue one. Okay, so it's very similar, so especially when you're starting, it might be confusing. Watch out. Okay, that's what I say, that if you're starting to learn hiragana and if you're watching this while you're studying for the first time, write it. Try to write it, because that's the best thing you can do to learn this writing system, ¿ok? Como digo, como esto puede ser un tanto confuso a veces entre ma y ja, jo, entre la a y la o, hay algunas que son bastante confusas, por lo que siempre recomiendo es escribir. Si estáis viendo esto porque queréis aprender japonés, porque tenéis ese interés y todavía no habéis aprendido, mientras que veis esto, lo que siempre recomiendo es que lo escribáis, que cojáis un papel y lápiz y mientras me oís hablar, que practiquéis el GIF 1000 veces, que esa es la finalidad por la que tengo ese GIF, para que practiquéis. Es la principal finalidad, ¿de acuerdo? Si practicáis, lo sabréis. Si no practicáis, os confundiréis, ¿de acuerdo? Así que cuidado. As I say, practice. That's the main reason why I have the GIF right there, okay? So, words starting with ma, for example, we have manga, which I think I don't need to explain because this is one of the most well-known also. Manga is the comic, so the Japanese comic, the manga, but everybody knows, so that's fine, manga. If you're interested, also sometimes it appears with the kanji, okay? Maki means roll. It can mean both a roll like a scroll, okay, a roll, or it can also be used for the sushi. Sushi, you know that there are many kinds of different sushi, and one of the sushi, the one that is a roll, is called maki. It's called a maki because it's a roll. And as we remember, this black thing is the nori, okay? So remember no, how to write no, and how to write the ma for maki. This is a roll. And here we have another roll, okay?
And last, maru, which is a circle. That's it, okay? Maru. Como digo, pues tenemos aquí 3 palabras que empiezan por ma. La primera, conocidísima, creo que no necesito ir sobre ella, que es manga, que significa cómic, ok. Se me ha olvidado que en español cómic va con acento en la O y se me ha olvidado poner la O. Perdón, se me ha olvidado la tilde en la O, ¿de acuerdo? I forgot that in Spanish comic has an accent in the O, okay, so I forgot that. Entonces, como digo, manga que significa el cómic, entonces pues creo que todo el mundo a estas alturas conoce esa palabra ya, cómic, manga. Tenemos con ma también maki, que significa rollo, puede significar tanto un rollo de papel higiénico, también me vale, aunque no está aquí. Un rollo de papel higiénico. Puede ser este rollo como un pergamino, está en un rollo, también vale maki. También vale para todos estos el sushi. Uno de los tipos más famosos de sushi es maki sushi. Maki porque es un rollo, porque se enrolla. Entonces al enrollarse, pues se llama maki. Entonces pues se distingue de otros. Entonces está por ejemplo también temaki. Te, si lo recordamos, significa mano. Entonces te maki, mano, rollo. Lo enrollas con la mano, temaki. Sin más. De ahí viene el nombre. Y finalmente, maru, que significa círculo. Sin más. Facilito. Manga, maki, maru. ¿Ok? Next. Mi. We have mimi. Mimi means ear. Mimi. Miru. Miru means to see, to look at, to watch also. So, miru. A very easy verb. Okay, you will learn this very soon. Very easy. And yeah, don't worry about this one. Miru. And last one, minna. Everyone. So it's very common. Minna-san, arigatou gozaimashita. Minna-san, arigatou. Minna-san, youkoso. Minna means everyone. Okay? Minna. Como digo, mi significa... Bueno, perdón, mi es la letra mi, no significa nada. Pero mimi significa oreja. Miru significa ver, mirar, por ejemplo, para ver una película, para mirar algo. Entonces, pues para todos esos se utiliza miru. Es uno de los verbos más facilitos, con los kanjis más facilitos. Entonces lo veréis muchísimas veces. No os preocupéis porque este verbo sale muchísimo y os lo aprenderéis tarde o temprano. Sale mucho. Así que no os preocupéis por miru. Este significa ver o mirar. Y finalmente, minna. Minna significa todos. Entonces, por ejemplo, es muy típico el muchas gracias a todos. Minna-san, arigatou gozaimashita. Muchas gracias a todos. Minna-san, arigato gozaimashita. Últimamente se ha hecho muy famoso el arigato por el arigato. So, minasan, arigato gozaimashita. O minasan, youkoso. Sed todos bienvenidos. Minasan, youkoso es bienvenidos. Entonces, pues, minasan, youkoso es sed bienvenidos, todos. Es minna. Mimi, miru, minna. ¿Ok? Next. M. We have muri. Muri means impossible. I can't. Okay? Like this. Going to the gachapon and trying to get something, for me, it's muri. I can't. It's super hard. That's why sometimes when people try something that is super hard, people is like, muri. It's like, that's impossible. No way. There's like a way to say, no way. Muri. Like, come on, you can do it. Let's try. Okay. Or like okay, can you get this plus for me? And people, muri. And like, I can't. Okay. Or, oh, can you come here and dance with us? And I'm like, muri. Like, no way I'm going to do that. That's impossible. Okay, that's for muri. We also have mushi, bug, insect. Okay, so we have, for example, this example of an insect, which is also like a semi. Actually, I don't know now the English for that.
I got blank on that, but it's a very famous insect for summer. It's the one that makes all the sound. So, but right now the cicada, I forgot it. So, sorry, mushi means cicada, okay? Well, sorry. Going back. I got it blank. Sometimes it happens. Okay, this is a life lesson and that's what happens. So mushi can mean bug or insect. But this bug, this insect, it's a cicada in English. And in Japanese we say semi. Okay, semi. And last, a word I really like, which is murio. Murio means free. Okay, murio. Look at the difference between muri. Both start exactly the same way. Muri. But then we have the small yo that we will learn later. And the u that, as we remember, we make it longer. So murio. Okay? Remember, if we don't have the u, it would be murio. If we have the u, murio. ¿Ok? Entonces, como digo, pues palabras que empiezan por mu, tenemos muri, que puede ser imposible y que muchas veces se utiliza como jerga para ni de coña, en plan de, oye, para coger el gachapón con la grúa, ¿puedes cogerlo? Y la gente en plan de, muri. Esto no hay quien lo coja, muri, ni de coña. O ves a alguien que es muy torpe, oye, ¿vienes a bailar? Venga, ponte a bailar, o ponte ahora a hablar enfrente de todos. Y muchas veces pues la gente es como, muri. Entonces muchas veces, por ejemplo, los críos, cuando me toca estar a lo mejor de profesor o lo que sea con ellos y tienen que compartir algo enfrente de la clase y a lo mejor me lo han dicho a mí en privado y digo, venga, hostias, eso está bien, dilo ahora, enfrente de todos, que tengo una respuesta, que aquí el chiquillo quiere hablar enfrente de todos. Y el chiquillo se queda así en plan de, ¿que me vas a hacer a mí hablar enfrente de todos? Y el chiquillo, muri. En plan de, ni de coña, que no, imposible, no. O sea, entonces ese es uno de los ejemplos donde muri se puede utilizar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos muri, tenemos mushi, que significa bicho, insecto. Entonces uno de los ejemplos que he puesto en la imagen es una cigarra, que en japonés se dice semi. Entonces pues los niños muchas veces juegan en verano, hay muchas cigarras y los niños pues juegan a cazar las cigarras. Es muy normal. Es lo que pasa aquí en Japón, es para cazar las cigarras. Semi. Pero bicho, como tal, se dice mushi. ¿De acuerdo? Y finalmente otra palabra que me encanta, que es murio. Murio, que significa gratis. ¿De acuerdo? Entonces, pues, simplemente remarcar, de nuevo, por si no os habéis fijado, que muri y murio empiezan exactamente igual, con la mu y la di. ¿Ok? Entonces, las dos primeras son iguales. Muri y murio. La diferencia es que después tenemos esta pequeña, que si lo recordáis del anterior stream, a esta pequeñita, en español le llamamos el mini yo, porque realmente es chiquitito y se llama yo, es la de yo, entonces pues este es el mini yo. Y la u, entonces pues el yo y la u, di con yo, luego lo veremos más tarde, pero es dio, y con la u, que hace la vocal larga, es murio. Sin la u sería murio. Con la u, murio. Extendemos, ¿de acuerdo? Recordad siempre que con la u al final se extiende. Murio. ¿De acuerdo? No os olvidéis. So we have muri, mushi and murio. Okay? Let's try me. Mami mu. Mami mu me. Okay? Me, we have me. Meshi. Me. Hey, Zira! Thank you for the raid! Thank you! Welcome, everyone! Welcome! Very nice. Okay, so words starting with me. We have the word me, which means I. Me. And they have a lot of Japanese idioms starting by me. In the future, I might make a lesson about idioms, which is really long. So there are a lot of expressions and idioms starting with me.
very hard, so I want to go through that someday. Welcome everyone, welcome. Thank you so much for coming. Thank you. I hope you like it. And let me lurking while having dinner. Thank you so much. Actually, I'm almost finishing, so I'm going to finish with me and mo, basically. So yeah, but almost finishing. But thank you for the rate. So we have me means I. We have also meshi. Meshi can mean both. I cook rice. It's not how we call the rice when you pick it up. It's the rice after you cook it. Or since meshi is the basis of the Japanese meal, it can also mean meal. Okay, it's a sign that happened before with gohan. Remember? Gohan, it's basically the same. It's cooked rice or meal, okay? Like meshi, okay? So, for example, if you want to know, if you're curious about that, gohan, it's basically, we write go before this, but the kanji is the same. Gohan and meshi, okay? So cooked rice or meal is exactly the same. And men, which means face, mask, or surface, okay? Like the mask I have, okay? So, which is this one, okay? So this one, actually, it's called kitsune, and kitsune is like a fox. So this one would be called kitsune no men, kitsune no men, because it's a fox mask. I like it. I love the kitsune, so I wanted to have this kitsune no men here. Okay, this is a face. It could mean the face. It could mean the mask, the surface. Okay, usually it's like the outer face. Okay, the outer face, the surface. Okay, just for you to remember. Entonces, como digo, pasando a español, tenemos palabras que empiezan por me. Recordad que no lo había dicho antes de empezar con las palabras. Recordad que este me es muy parecido a nu. Before I forget, I didn't mention that me and nu are very similar, very similar. So we are going to go back just to check nu. Vamos a volver para atrás simplemente para que recordéis. Me, 1, 2. Y volvemos y lo acabamos aquí. Este es me. Vamos a ver nu. This is me, 1, 2. Let's go back to watch nu. Where is it? Well, we have all the review. Maybe I'm going back too much. Okay, we have all the review for all the people who couldn't be on the stream. This is... Whoa! Okay. Where is nu? Here. Okay. I'm sorry, but there was a bit difference between nu and me. Okay. But nu, we have 1, 2... What is... Okay, now you're moving. 1, 2, and we run. We make like a swirl here, okay? 1 and 2. Instead of finishing here, okay, nu, me would finish here. But nu goes around, okay? That's the main difference. Como digo, la diferencia es que el me hace 1 y 2 y se queda clavado aquí. Pum, mientras que el 2 da la vuelta en el nu y hace también otra vuelta más, ¿de acuerdo? Para que diferenciéis entre me y nu. Cuando escribáis mucho hiragana, lo recordaréis. The more hiragana you learn, the more you will remember, okay? So this is basically for you to remember. All this difference you may not know if you don't write a lot. We were doing a mini review for all the people who came for the raid. You're very welcome. You can see what things were we doing, the kind of review. Okay, mi, me, okay. Entonces, palabras que empiezan por me. Tenemos me como tal, que significa ojo u ojos. Entonces, pues en algún momento tengo también tengo pensado hacer alguna lección acerca de frases idiomáticas, de expresiones hechas en japonés, que hay muchísimas. Y por ejemplo, con las partes del cuerpo hay un montonazo. Y entonces, pues eso es muy curioso porque hay muchas que no es el significado que uno puede creer a primera vista. Entonces, pues puede ser muy interesante, créedme. Entonces, eso sería con me. Luego tendríamos también meshi, que lo mismo que teníamos con gohan antes,
significa tanto arroz cocinado como comida, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. De hecho, cuando decíamos gohan, el go lo habíamos puesto antes, pero el han es el mismo kanji, exactamente el mismo. Entonces, pues, gohan y meshi es lo mismo. Sirve tanto para arroz cocinado, no el que cogemos del campo, como la comida, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier comida en general. Meshi, gohan, ¿de acuerdo? Y finalmente, men. Men puede ser la cara, puede ser una máscara o puede ser la superficie de algo. La superficie de una mesa, la superficie de la piel, de cualquier objeto, una máscara. Suele ser algo superficial, expresa algo superficial normalmente, ¿de acuerdo? Oh, sorry, Nancy, hello everyone, by the way, hello. I think I didn't see that before, but hello. Anyway, yeah, so we have Messi, and men. We are going to go with the last one today, which is mo. For mo, we have mori. Mori can mean forest, a forest. That is something actually I include both pictures because this is a forest, mori, but actually a way to understand is that if you see it closer, it has like 3 kanji repeated. 1 kanji, 2 kanji, and 3 kanji. Each kanji is the kanji of key, which means tree, if you remember. We saw this one before. It's very far away, so I'm not going to go back, but it's key, okay? So this one is the kanji of key, and it has 3 keys. So 1 tree, and 1 tree. The kanji that represents the forest, it's made by 3 trees together. That is how the kanji works. This is how kanji represent concepts. By aiming different concepts, different ideas, we make new concepts. Okay, we give birth to new kanji. That's how key gave birth to forest later. Okay, many keys, a lot of keys. You say hello, Raiders. Yes, hello to everyone. I hope you enjoyed. That was cool. Okay, so we have that for mori. This is forest. Also, we have mono. Mono can mean thing, article, stuff, object. Mono, I didn't add any image because it's literally everything. Object, a thing, stuff. As vaguely and ambiguous that it may sound, like there is no way I can put one object and say like it's any object. So I didn't include any image. So mono. Oh, thank you for the follow. Whoa, too loud. This was too loud. Okay, I gotta say something funny. This was so loud that I got scared just for that. But thank you so much for the follow. Thank you so much. I didn't expect that. I think I'm like the first streamer who gets scared because someone follows. I got the volume so up. Anyway. Hi! I just realized we rated. Hi, Cheyenne! Hello! No, don't worry. Oh, perdona, discúlpame. No. No te preocupes. Si era culpa mía, que tenía el sonido al tope. Sí, no es culpa tuya. So, thank you so much. Muchísimas gracias. So we have mono, which means thing, article, stuff, object, and last, mochi. I love mochi. So I was like, I'm not going to put any image for mono, but I'm going to put a lot of pictures for mochi. Ooh! Thank you. No. I put it. I put the volume down. Thank you for the subscription. Yay! Thank you for resubscribing. Thank you so much. Yay! Thank you for the subscription again. Thank you so much for your support, Cheyenne. Thank you. So last, I really love mochi, so I decided to put a lot of mochi here on the picture, which is the sticky rice cake. You can see that it's very sticky, so it can, you need to be careful actually. Many old people has passed away, unfortunately, because this mochi stays on the throat and you can choke. So you should watch out, but it is super good.
Like you can fry it like this and dip it in soy sauce. You can put it in a little bag of tofu and use it for the oden like this. It tastes super good. And this is the process of making the mochi. This is a sticky rice cake, which is like putting the rice cake in the wood. You know, like one person needs to be like massaging, like making this dough out of this rice cake, while the other one needs to be smashing it with a very, very big hammer. So, and sometimes they do like super fast. So if they're not careful, you might be just caught by this hammer, and that wouldn't be very, very good. But it's impressive. If you see this, the process of making mochi alive, it's really, really nice. I like to watch that. I watched that many times and I love it. Sorry for interrupting, but when is the N1 exam? The N1 exam, thank you. No, don't worry. It's not interrupting. The N1 exam, it's going to be the first Sunday in July, which I think is the 4th, if I'm not wrong. So July the 4th, it will be the N1 exam. I'm getting ready for it. Let's see. Entonces, como digo, pasando a español, let's change to Spanish. Como digo, tenemos mori, que significa bosque. Entonces, pues bosque se forma a partir de 3 kanjis, que son el kanji de árbol. Esto lo habíamos visto al principio, que es el kanji de ki, que significa árbol. Entonces tenemos aquí un árbol, un ki, otro arbolito aquí y otro arbolito aquí. Y formamos un bosque. Así es como más o menos se forman algunos de los kanjis. Como dije al principio de las lecciones, los kanjis se utilizan como representación de conceptos, de ideas. Entonces, como las ideas a veces, si son todas originales, completamente originales, no habría tantos, pues muchas veces lo que se hace es coger una idea previa y crear otra nueva a partir de ella. Por ejemplo, ya estaba esa idea del kanji de árbol y a partir de ella, pues juntándola varias veces, ¿qué es un bosque? Muchos árboles, pum, 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 ¿sabes? Y punto. Es como funciona. Entonces, pues así tenemos un kanji, otro kanji, todo ello, mori, bosque. Tan sencillo como eso. Siguiente, mono, que de este no tengo imágenes porque es algo muy abstracto. Una cosa, un artículo, un objeto, cualquier cosa que quieras. Cualquier objeto, cualquier artículo, mono. Cualquier cosa física. Y finalmente, mochi, a la que le he dedicado muchas imágenes porque es que me encanta. El mochi, que es este pastel de arroz glutinoso, este pastelito de arroz, que es muy elástico, como podemos ver, se estira mucho. Normalmente el pastel como tal no sabe a nada, pero depende de lo que lo mojes o lo que lleve dentro, puede tener diferentes sabores y está muy bueno. Lo puedes freír aquí, lo puedes echar salsa de soja por encima, a veces como esto lo ponen dentro de una bolsita de tofu para meterlo dentro del oden y está súper bueno, eso me encanta. Y este es el proceso de fabricación del mochi, que es en un cubilete de madera, pues se ponen a amasar el mochi, mientras que otra persona le da con el martillo y tienes que tener mucho cuidado quien amasa para que no te pillen los dedos, porque como te lo pillen, con ese martillazo que es un martillo enorme, te dejan los dedos fuera, ¿sabes? Entonces pues hay que tener mucho cuidado. I want to do it. Be careful with this death. I watched that. Watching is really good, but I wouldn't do that because I am really scared. I would catch my fingers, I'm sure. So still some time for donation. Yeah. Thank you. If anyone has a few dollars for a test for the N1 exam, it will be very appreciated. Officially, I'm taking the N1 exam, so that's officially done. But it will be very helpful, especially because I am not counting, honestly, I'm not counting on passing this time, the N1 exam, but it will be maybe for the one in December. Any donation will be really, really appreciated. Como digo, estamos hablando acerca de este examen del N1. El examen del N1 va a ser el primer domingo de julio, que es el día 4, me parece, si no me equivoco. Entonces, pues, este día 4 de julio será el examen del N1. Oficialmente me he presentado. No creo que lo vaya a probar, sinceramente, pero bueno, lo intentaré. Y entonces, pues, al menos me esforzaré todo lo que pueda. Y en cualquier caso, si no lo paso, pues me presentaré al de diciembre. Así que para eso está principalmente el botón de donaciones. Cualquier donación, cualquier ayuda, siempre es bien recibida. Me ayuda muchísimo para este examen, para el próximo, para lo que sea, siempre me viene muy bien. Así que, como digo, estos streams son gratuitos para todo el mundo, pero cualquier ayuda siempre es bien recibida. De manera que hasta aquí va a llegar el stream de hoy.
this is the end of today's stream. I want to check what goes next. What is next? Let me see. Lo siguiente es... ok. Entonces, lo siguiente va a ser la fila de rarirurero. The next is line of rarirurero. So definitely on the next stream, I'll be able to finish hiragana. El siguiente stream seremos capaces de terminar hiragana sin duda ninguna. Entonces, pues, en ese sentido, no habrá problemas. Así que habrá una última lección de hiragana. Una última, nada más. So there will be one more lesson about hiragana. Just one more. Okay? So that is all for today. Let me change here. Whoa, that was something. Oh, thank you for the donation. Thank you so much. Thank you. I get $5. Thank you for your support. Anyway, yeah, thank you. The most interesting Japanese sound. I just got it. I didn't even know. So like this just happened when I was changing the stream, so I could make the screen bigger, and then it went back. I just got it. This is not my day when it comes to sounds. I don't know. Anyway. Oh, really? Thank you, Sarata Nancy. Muchísimas gracias. Thank you so much. Thank you. Thank you for the donation. Wow. You are awesome, guys. Thank you so much. Muchísimas gracias. Over halfway. Yes. Wow. Over halfway. I never expected to have that. Thank you so much, guys. You are awesome. Thank you. Muchísimas gracias. Big hugs. Hugs for everyone. Thank you. Thank you so much. Wow. I didn't expect that. Thank you. Now how I finish the stream like that. Anyway, so yeah. Next stream. Okay, so I have to say I really appreciate this. So next stream about hiragana, I will definitely finish. Happy end of stream. Really happy end of stream. So in 2 weeks, I mean, again, I remember for those people who are interested about Japanese language, but you couldn't check the beginning of the stream for whatever the reason, don't you worry, because from tomorrow or a few days, it will be available on YouTube. Okay, you can find me on YouTube channel by just typing the same Nihongadas. Okay, it's the same channel. Okay, and all these videos, all these streams will be there. The other 2 streams are already there. This is the part 3, and it will be also uploaded there, so you can watch entirely if you want to. And the part 4 will be in 2 weeks, where we will finish hiragana, definitely, and then we will move on to the next lesson that I'm already preparing. So let's see how it goes. Como digo, si para todos aquellos que estén interesados en ver el stream completo, si os lo habéis perdido, os interesa y demás, no os preocupéis, porque a partir de mañana o quizás de pasado mañana lo subiré al canal de YouTube, que como digo lo podéis encontrar muy sencillo escribiendo Nihongadas. Es el canal de YouTube, igual que tengo el de Twitch, Nihongadas, el de YouTube también, Nihongadas. Todo, Twitter, Instagram, todo. ¿Más donaciones? ¿En serio? Thank you. Oh my god. Thank you. Oh my god, I have no words. Muchísimas gracias. Thank you so much. Really? We passed it already. Oh my god. I have no words. Seriously. Oh my god, thank you. Wow. Oh my god. You are awesome, guys. Thank you, Sorata Nancy. Really, thank you very much. Thank you very much for that. That was really cool. I really appreciate it. Wow. Oh my god. Wow, that is too proud. I'm so proud of how supporting. Yeah, of course. That's the point. It's a very supportive community. That's what I feel so proud. Like, as I said with the previous disclaimers, I am not requesting money actively for everyone. You can support with money, you can support without money, just feeling warm or being there or commenting, sharing, whatever. There's 1,000 ways, and of course,
giving money. It's always very, very hugely appreciated. Too, I'm not going to deny that, but really, thank you very much, everyone. Thank you for the donations. Thank you for being there. Thank you for sharing. Thank you for everything. Muchísimas gracias a todos por las donaciones, por compartirlo, por todo, por estar ahí. Entonces, este es el final del stream. A todo el mundo, muchísimas gracias a todos. Oh, really? More? More donation? Thank you. Thank you, Cheyenne. You're not going to let me finish the stream. This is for a snack on test day. For you. It will be counting on you. I'm going to get a snack on the test day. So yes, I can say officially I'm taking this N1 test in July. And I will take a snack. That snack will be for Cheyenne. Thank you so much, guys. You are awesome. I need to finish this stream, but thank you 1,000 times. I really have no words for all this supportive community. Thank you. Have no words. Thank you so much, guys. Como digo, este es el final del stream. Me está costando mucho terminar el stream porque tengo mucho cariño de parte de todos y me estáis ayudando muchísimo. Tengo una comunidad genial. Estoy muy orgulloso de todos vosotros, la verdad, porque me estáis apoyando tanto gratis, compartiendo, comentando y demás, como haciendo donaciones y me estáis ayudando muchísimo. El N1 lo voy a tener... El N1 ya está oficialmente... el N1 ya está oficialmente cubierto, ¿sabes? Por todos vosotros. Pero muchísimas gracias, de verdad. Así que este va a ser el final del stream. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much. Thank you so much for coming. So, everyone, have a very nice weekend. Enjoy the rest of the weekend. See you. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much. Bye bye. See you.